y perfecta voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos listos? Vamos entonces a compartir una palabra en esta mañana, y quiero que en este día, para mí es un tiempo en el cual hay gozo por poderlos ver. Tengo gozo de poder ver a mis hermanos después de varios meses, de saber de que las congregaciones volvemos nuevamente a los recintos, la iglesia sigue avanzando, pero hay muchas cosas que nosotros hoy tal vez podemos sacar como conclusión. Vamos a hablar acerca de todo lo que hemos aprendido durante este tiempo, y hemos visto la mano de Dios. La iglesia aprendió algo en estos 3 meses prácticamente. Cuando yo tomé la nota de Cristo la única esperanza, el primer mensaje que nosotros entregamos ya desde nuestras casas fue para marzo 15. Si usted hace las cuentas por semanas, hace 12 semanas nosotros habíamos dejado de congregarnos acá. El último mensaje que estábamos acá, predicamos acerca de qué parte o de qué lado estás. Me gusta llevar las notas, llevar todo lo que son las predicaciones. Y entonces cuando medito, Dios no hace nada por coincidencia, porque nosotros creemos que el Dios que nosotros tenemos es un Dios de orden, un Dios de plan y un Dios de propósitos. ¿Cuánto lo creen? Por lo tanto, 12 semanas, gracias, 12 semanas fueron suficientes para que nosotros meditásemos en la palabra de Dios, en lo que Dios ha hablado en su vida. Si yo le preguntase a usted qué recibió, seguro que usted me va a decir que recibió muchos testimonios de la obra que el Señor hizo en su casa, en su familia, en sus familiares, y yo estoy seguro que también Dios le habló a ustedes a través de este tiempo. Pasar 3 meses usted en su casa sin congregarse de pronto, teniendo tiempo para apartarse, escuchar la voz de Dios, abrir la palabra del Señor, ver todo lo que se movía en la tierra, porque escuchen, en 12 semanas la tierra tuvo cambios vertiginosos. Nosotros lo sabemos, la palabra nos enseña también las cosas, nosotros las seríamos a ver de acuerdo a Mateo capítulo 24. Yo no voy a entrar hoy en detalle si se hizo por mano del hombre, si es voluntad de Dios, sea cual sea, a Dios nada se le escapa. ¿Cuánto lo creen? A Dios nada se le escape, aun si sea por manos del enemigo, maquinaciones, porque hay muchas posiciones. Yo lo que sí aprendí en 3 meses es que Dios siempre obra para el bien de sus hijos. Siempre. Algo tiene que salir bueno después de que usted se pasa por este encierro. Cuando usted escucha a ministros de Dios que de pronto les dice, hermanos, el Señor me llamó a apartarme, a retirarme, me voy a ir 1 mes, me voy a ir 2 meses, la persona se va voluntariamente a retirarse a buscar la voz de Dios. Pero en este caso, Dios permitió que toda la iglesia nos apartásemos a buscar su rostro y su presencia. Seguro que tuvo que haber hecho usted más actividades. Hay hermanos que no pararon porque eran personas que tenían que prestar sus servicios esenciales, pero la mayoría de Cristo la única esperanza, porque hay un mensaje prácticamente para nosotros. La mayoría de nosotros sí paramos y estuvimos en las casas y tuvimos tiempo para escuchar la voz de Dios, tuvimos tiempo para leer la palabra y aún para meditar cómo están nuestros caminos. Yo creo que después de un proceso de estos no podemos pensar que la vida va a seguir igual. Debe de haber un cambio primeramente en nuestro interior para reflejarlo en el exterior. ¿Me están siguiendo? Cuando yo miro las palabras proféticas también lo pienso. Si Dios nos quería llevar a otro nivel, tenía que empezar por dentro. No podía utilizar ni el edificio, no podía utilizar la parte externa. Tenía que empezar a hacer un cambio en nosotros. Y no hay mejor oportunidad que la que nosotros vimos, que Dios nos dijo, apártense, vayan a sus casas y busquen mi presencia. De los primeros versículos que recibimos como iglesia de parte del Señor en ese tiempo fue, estad quietos y reposad y reconoced que yo soy Jehová. Porque la palabra nos enseñaba, decía, ¿quién puede añadir un codo a su estatura? ¿Quién puede añadir un día a su vida? Por lo tanto, no importa lo que esté sucediendo, hubiese sucedido o va a suceder, Dios sigue teniendo el control. Si usted está aquí, es porque aún el pastor también me gusta la frase, si la retoma el pastor Ramés cuando él dice, si estamos aquí es porque tenemos un plan eterno, porque tenemos un propósito eterno, y no vamos a morir sin que antes el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Amén. Los veo muy animados. Yo estoy gozoso de saber que aún después de 3 meses, el Señor está haciendo cosas más grandes que lo que habíamos visto antes. Dios está haciendo cosas tremendas, ha tocado políticos, ha tocado presidentes, ha tocado naciones, hombres incrédulos creyendo en la palabra de Dios, personas profesionales, super expertos en el conocimiento de la virología, de todas las ramas, y tenían que reconocer que hay un Dios poderoso. Personas que pasaron por pruebas difíciles, pero después salían y decían, yo tuve un encuentro con Jesucristo, estando ahí, tal vez conectado, tal vez ahí dormido. Que nosotros no los hayamos experimentado, gloria a Dios, le digo por su misericordia, que tal vez uno cercano a nosotros no lo hayamos tenido esa experiencia, pero yo he visto una cantidad de información en la cual puedo decir,
Dios sigue obrando. El Dios que usted y yo conocemos no se ha dormido. El Dios que usted y yo conocemos no nos ha desamparado desde el día 1. Me hubiese gustado, y ustedes van a ver que aquí adelante van a haber muchos libros, muchos videos, muchos documentales de todas las cosas que sucedieron. Y esperamos que la mayoría sean bendiciones, que sean testimonios. Pero si algo le puedo hablar a nivel pastoral de lo que se movió en el condado, lo que se ha movido en el país y en otros continentes, es que estamos llegando a una conclusión, y es: la palabra se está cumpliendo, el Señor nos está preparando. Esto simplemente es un inicio, lo que nosotros podemos ver en el cumplimiento de la palabra, pero algo hemos aprendido. Definitivamente este es el tiempo en que la gente viene a los pies de Cristo. La preocupación que tenemos como congregaciones, como iglesia de Cristo en toda la tierra, como los ministros, es de que los que ya conozcamos la palabra no nos apartemos del camino, no nos relajemos por estar acostumbrados de estar en la casa, o porque abundan muchos mensajes por la internet, que de hecho hay de todo y de muchos gustos, sino que por el contrario cobremos ánimo para poder ver que el Dios que tenemos es el Dios que está haciendo la obra completa sin faltarle nada. La Biblia dice de que cielo y la tierra pasarán, mas su palabra se cumplirá. Entonces, desde ese punto de vista, y con este tiempo que hemos tenido, yo creo que una de las razones para arrancar este primer servicio era ese. Usted y yo aprendimos algo que lo tenemos que atesorar, lo tenemos que valorar. El valor de tener a Dios con nosotros, el valor de todavía ser iglesia, el poder nosotros reunirnos, congregarnos, el ver a los nuestros que no tuvieron pérdida, que no pasamos percances, aún sabiendo que oramos por aquellos que pasaron por momentos de prueba. Pero si algo Dios le quiso hablar a la iglesia en este tiempo es: yo sigo teniendo el control, yo sigo teniendo un plan para mi iglesia, y lo que quiero es que ustedes en realidad se dediquen a buscarme más de lo que lo hacían antes. Cuando la iglesia y la sociedad, mirando desde el punto de vista histórico, 3 meses atrás nos dijeron todos para las casas, la mayoría de la gente iba feliz para la casa. De vacaciones, decían unos. El otro dijo, para hacer el jardín. La otra dijo, para arreglar la casa por dentro. Y todos pensaron que era un paseo. Si usted mira la sociología del estudio, cuando usted mira todo ese proceso, la gente iba feliz para su casa porque hay la oportunidad de encerrarnos un tiempo, descansar porque hay unos que quieren la carrera del ratón, de descansar porque hay otros que están dedicados a hacer primero dinero que cualquier cuidar la salud. Y eso empezó de esa forma, pero cuando empezaron a pasar las semanas y empezaron a ir las semanas encerrado, y a ver todos los días la esposa en la casa, y a ver todos los días al esposo en la casa, y ser la maestra de sus hijos todos los días, la cosa empezó a cambiar. Y ahí es donde Dios empezó a obrar. Porque Dios obra en medio de las circunstancias y en medio de las situaciones. Por lo tanto, al principio, cuando usted veía todo eso, todo parecía un alboroto. La gente compraba comida y pensaba que se iban a sentar a comerse en todas las series de Netflix. No acá, hermanos, estoy grabando, está grande, no fue acá. Pero esa es la posición al principio, pero después cae el momento de la ansiedad. ¿Y sabe qué pasó en ese momento de la historia? Usted lo sabe porque usted recibe mucha información. Estamos haciendo solamente un análisis para poder ver lo que Dios nos quiere compartir. Pero después de eso, como Dios todo lo tiene preparado, aún la humanidad empezó a sentir fatiga, desesperanza, cansancio. Y entonces fue cuando los hombres empezaron a mirar a Dios. Porque es que cuando se mira Netflix no hay tiempo de mirar a Dios. Cuando está haciendo el backyard de la casa no hay tiempo de mirar a Dios. Pero cuando el hombre se encierra y llega por el proceso de la mitad del tiempo y empieza a cansarse y empieza a ver que de pronto no hay economía, cuando antes este era el país de la bendición, del sueño americano, entonces como Dios todo lo prepara, está haciendo un recuento para ver cómo Dios obra, entonces como Dios todo lo prepara, hizo que los hombres mirásemos a Dios. Y a partir de ahí la historia cambia, porque entonces los hombres empezaron a valorar lo que antes no tenían, lo que habían perdido por estar encerrados, empezaron a valorar lo que en realidad antes no hacían, el tiempo como lo dedicaban, las prioridades que daban, y Dios empieza a ministrar en la forma en la tierra. Escuchen, en 3 meses Dios ministró tantas vidas, tantos hombres en la tierra, que transformó corazones. Yo no sé usted, pero yo creo que yo fui ministrado en 3 meses. ¿Cuántos lo creen que ustedes fueron ministrados? Y pasaron rápido. Si usted los cuenta, un hermano me decía, hoy pastor, ya huele a lechona, es que ya estamos en casi julio, y apenas estamos en la primera semana de junio, yo creo que no me quiere lechona, pero estamos ya corriendo esto rápido, pasaron 3 meses rápido, pero aún en ese tiempo usted vio un cambio como nunca antes en la historia de este tiempo de la humanidad. De acuerdo a los registros de los hombres que ya en estadísticas saben que lo que le experimentó la humanidad en este tiempo no lo había experimentado en muchos años atrás, y es más, hay cosas que nunca había experimentado la tierra.
Cuando Dios quiere obrar, primero para bendecir, para llevarnos a otro nivel, tiene que empezar a tratar con cada uno de nosotros. Cuando Dios quiere ministrar en nuestra vida, no va a empezar de afuera, nos va a llevar a aislarnos y a encerrarnos para ministrarnos desde adentro, para que cuando salgamos con un corazón agradecido. Eso fue lo que hizo el Señor en este tiempo, y sabemos que permitió muchas cosas, porque no entrar, y les dije al principio el detalle qué fue o qué pasó, eso lo tomaremos después, pero aprendimos a acercarnos más a Dios. Si usted escucha estudios que se hacen de la iglesia en este tiempo, como hicimos la pregunta al principio, hay muchos cristianos que llegaron a la conclusión en este tiempo, aprendimos a valorar lo que es la importancia de la congregación. Porque cuando entramos con libertad, no necesitamos una máscara. Cuando entramos con libertad cada domingo, de pronto lo menospreciábamos. Qué pereza madrugar, qué pereza ir a la iglesia, volvamos el otro domingo. Pero llegó un momento en la iglesia, le estoy hablando de cosas históricas, que después se van a ver en documentales, en testimonios. Llegó un momento en la iglesia en que la gente anhelaba que los edificios se abriesen. Yo hablo por la casa espiritual. En esta casa espiritual, el primer mensaje que el Señor nos entregó cuando predicamos ya desde las casas fue fe y prudencia. Aprendimos que no se corre, que se hace las cosas con calma. Aprendimos que escuchamos a Dios y después escuchamos las leyes del gobierno, ¿sí o no? Por eso regresamos. Tuve una conversación y me decían, aún pidiendo consejos, mirando cómo están moviendo todas las cosas, me dijeron, la señal que la iglesia tenga de volver a los recintos es cuando Dios nos dé la paz y cuando el gobierno diga que puede volver a la iglesia. ¿Sí o no? La señal que nosotros tenemos para irnos para las casas es cuando Dios habló proféticamente que iba a haber un tiempo en el cual Él iba a hacer cambios, pero también que el gobierno nos iba a decir, enciérrense en sus casas. Entonces, cuando usted mira esta historia, a la mitad del tiempo de este encierro, la iglesia empezó a experimentar algo que antes tal vez lo había abandonado. Empezó a experimentar hambre y sed de la presencia de Dios, de buscar la congregación. No se podía ir a las congregaciones, no se podrían abrir los recintos, y entonces Dios empieza a trabajar. Escuchen, en ese tiempo Dios empieza a trabajar en el corazón de cada persona. El que antes no oraba, ustedes pueden saber que empezaron a orar más. ¿Qué es lo que hizo Dios entonces? Si no quieres orar en este lugar, te voy a llevar a que te encierres, no te voy a dejar hacer nada más, busca mi presencia. El que antes no leía la Biblia, el Señor le dijo, ahorita sí, vas a tener más tiempo leer la Biblia, y alcanzó la bendición de leer la Biblia. El que no tenía tiempo para la familia, el Señor le dijo, ni siquiera el trabajo vas a tener, te vas a dedicar a la familia, vas a aprender a lavar los platos de la casa. Ay, ay, ay. Al que no le gustaba ayudar a la esposa con la trapera ni la escoba, le dijo, ahora sí, nada. Para desaburrirse, coja la escoba y coja la trapera. ¿Sí o no? Mire cantidad de cosas que Dios obró en nuestras vidas. Y yo no hablo ni siquiera de las cosas almáticas, de las cosas tan sencillas que nosotros vemos. ¿Cuál fue entonces, para no quedarnos en ese punto, cuál fue entonces la razón por la cual la iglesia Dios le permitió pasar todo esto para poder hablar al corazón? Cuando usted estudia la Biblia, Dios permitió situaciones en la vida de su pueblo para hablarles al corazón. Porque la Biblia dice que Dios pide el corazón. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿qué aprendimos? ¿Qué le puedo yo decir que yo aprendí? Si algo he visto en estos 3 meses es que Dios permite que todas las situaciones que pasen por la tierra son para el beneficio de la humanidad. Y si algo aprendimos fue su gracia. La gracia de Dios es tan grande, hermanos, que todavía nos sostiene. La gracia es tan poderosa que todavía nos resiste Dios. La gracia es tan inmensa delante de la presencia de Dios que aún los hombres que luchaban con la incredulidad, con el ateísmo, hoy están confesando a Cristo como Señor y Salvador. Algo que el Señor le habló al pueblo y a la humanidad fue por su gracia. Durante estos 12 meses, si algo Dios ministró fue la gracia sobre la tierra. Le dio la oportunidad al hombre. Le dije a alguien en estos días, bendito sea Dios, que no le plació apagar la internet. Que eso viene otro mensaje. Pero el mundo en que estamos, en el lugar donde hay un switch para apagar la internet, usted se imagina 3 meses en la casa, día y noche, sin Netflix, sin internet, sin correo electrónico, sin jueguitos. Chacho. Se aprende una Biblia de punta a punta, ¿sí o no? Dios ha sido tan lleno de misericordia y de gracia, que por eso es que nosotros estamos aquí en este día. ¿Cuánto lo creen? Pero voy a entrar en la nata del mensaje.
Hay momentos en la vida en la cual nosotros nos deben de llegar esas preguntas profundas, sinceras, preguntas que no llegan todos los días, preguntas que te confrontan. Y en ese tiempo, Dios le hizo la pregunta a muchos hermanos y hermanas en la iglesia de Cristo en toda la tierra: ¿cuánto significo yo para ustedes? ¿Cuánto significa mi hijo para ustedes? Porque a la historia actual la iglesia cayó en una iglesia que llama el cristianismo moderno. Caímos al drive-thru de la iglesia. Caímos el que yo, si tengo otro programa, no iba a la iglesia. Si yo no veía una serie de Netflix, me interesaba más irme a correr a la serie de Netflix que abrir la Biblia. Caímos a la iglesia moderna en la cual queremos que Dios nos hable sin buscarle. A eso estaba la iglesia funcionando. Pero cuando Dios nos llama esa atención, y estoy mirando porque escuché testimonio, escuchaste el testimonio de un pastor de aquí, de Broward, cómo él testifica que estuvo conectado, estuvo en coma, inducido, cómo Dios le habla en ese coma, cómo Dios le ministra, le muestra el mundo espiritual y lo trae nuevamente a la vida, y el hombre alaba al Señor y dice: definitivamente la iglesia cristiana moderna estaba desviándose del propósito y el plan de Dios. Habíamos caído en el tecnicismo del sueño americano, y por eso Dios permitió que no solamente en toda la humanidad sucediese lo que sucediese, sino que permitió que la iglesia aprendiese a buscarle más y a conocerle. Y entonces en ese momento recibimos la pregunta: ¿cuánto significo yo para ustedes? ¿Cuánto significa mi hijo Jesucristo? Y esta pregunta nos llevó a meditar bastante tiempo por medio de la lectura, de la oración, de su palabra, y empezamos a ver todo lo maravilloso que Él es y descubrir una cantidad de atributos. Podría enumerar solamente algunos. Yo siempre he dicho que Dios no pasa a un hombre por un proceso o por un trato sin sacarlo con enseñanza. Se tiene que haber aprendido algo cuando usted pasa por un proceso. Y mire la cantidad de atributos que nosotros aprendimos cuando Dios nos decía: ¿cuánto significo yo para la humanidad? ¿Cuánto estoy significando yo como Dios para la iglesia que mi hijo redimió con su sangre para este tiempo? La que le ha entregado la posición, la función, la que le ha entregado la responsabilidad de predicar el evangelio. ¿Cuánto significa mi hijo Jesucristo para los cristianos en este tiempo en la tierra? Significa lo mismo que para aquellos hombres que entregaron su vida en momentos de martirio. Significa lo mismo que le significó a Esteban morir apedreado por causa del evangelio. ¿Cuánto significa Jesucristo para este tiempo en la iglesia que creemos que estamos en la última generación? Y esta pregunta nos llevó a conocer una cantidad de atributos de parte de Dios. Y miren las cosas más sencillas como Dios habla. Ustedes van a leer versículos que para mí son sencillos cuando los leo, pero cuando los vuelve a estudiar y el Espíritu Santo te ministra, usted aprende que en realidad tenemos que conocer más a Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Y Dios nos enseñó y nos hablaba y nos decía: yo soy el Dios eterno, yo soy el creador del universo. Cuando la gente tuvo momentos de ansiedad, 3 meses encerrados, todo el día escuchando noticias, que no vamos a hablar hoy de ese nombre, todo el día escuchando cosas de personas que partían, empresas que se cerraban, caía ansiedad sobre la gente, habían problemas de depresión, y Dios me llevó a esa palabra y me dijo: mira, solo arrancando en mi evangelio, solo arrancando la historia del Nuevo Testamento, les dije: yo soy el principio, yo soy el verbo, yo soy Dios, he estado con ustedes y todas las cosas fueron hechas por mi hijo. Por lo tanto, quiero que sepan que yo soy el Dios eterno y creador del universo. Y en esos días me llega un video, me lo comparte el hermano Martín, porque Dios siempre habla de diferentes maneras. Y ese video es tan sencillo pero tan ministrador, ministra bastante. Cogen a una persona, después la miran a tantos kilómetros de altura, después la miran comparado al país, después la miran comparado a la tierra, después la miran comparado a la galaxia, y el Señor me ministró y me dijo: mira, el hombre en la tierra es más pequeño que una aguja en un pajar, y aún así yo pongo mi mirada sobre él, y aún así no me olvido de él, y le escucho sus pensamientos, y leo sus pensamientos, porque yo lo conozco todo. Si él sabe que yo soy el creador de todas las cosas y el Dios eterno, que tengan paz, porque si yo alimento las aves de los cielos, ¿cómo no voy a seguir alimentando a cada hombre que sea más pequeño que una aguja en un pajar? Y ahí aprendí donde dije: Señor, que la ansiedad se vaya, que muchas veces la preocupación se vaya, porque si nosotros en toda la galaxia, en el Milky Way, no nos vemos, somos desapercibidos, y Dios sigue mirándonos a nosotros. ¿Se da cuenta por qué les hablo que es la misericordia de Dios?
Dios es tan misericordioso que usted, ante toda esa creación y esa expansión, usted es diminuto, usted es un paraíso que hay que mirarlo con microscopio. Y Dios dice, y aún así yo lo sigo mirando y lo sigo amando. Y gente que puede hablarle de pronto momentos dados les decía, Dios tiene el control. Porque todo eso se experimentó. Dios ministró que el primer atributo que Él tenía para conocer su gracia y poder tener fortaleza es que Él es Dios eterno, creador del universo. El segundo, porque los días siguieron avanzando y uno sigue meditando. Y miren, un solo capítulo con 4 versículos iniciales, el Señor habló tantas cosas que en Juan capítulo 1 Él dijo, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando encontramos gente que decía, ¿qué va a pasar mañana? No hay luz hacia adelante, todo se ve oscuro. La gente caía en depresión, en ansiedad. ¿Qué va a pasar mañana? Se va a acabar mañana la tierra. Otros decían, se va a acabar el mundo. La población se va a extinguir. Otros decían, no vamos a poder salir de esta. La gente veía las cosas grises por delante. Y Dios seguía diciendo, mi Hijo Jesús es la luz y la luz de todos los hombres. Y hasta el pastor más ungido, le llegaron momentos que de pronto pensaba, ¿qué vamos a hacer? Dios dice, yo sigo siendo la luz, el que muestro cómo es el camino. En Juan 14:6 dijo, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Aprendimos que Él es el único salvador de toda la raza humana. Escuchen, no importa dónde se escuchó el nombre de Jesús, la gente en la humanidad en este tiempo escucharon que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios y es el que nos puede acercar al Padre. Por eso es que la palabra nos enseñó el atributo, Él es el único salvador de toda la raza humana. Cuando la gente caía en esos estados de ansiedad, de susto, me va a pegar el cucuravirus, ya no puedo salir porque me va a pasar esto, me va a salir aquello, el Señor nos decía, yo soy el salvador de toda la raza humana. Y usted empezó a ver hombres, le estoy hablando casi ya en la quinta semana, cuando ya empezaron a salir muchos testimonios, empezaron a ver hombres doctos, hombres con mucho conocimiento y científico a reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Empezamos a ver que aún al inicio de este proceso, hombres especializados en todas esas ramas empezaban a decir, solo un milagro de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que era la frase? Solo un milagro de Dios. Solo el poder de Dios. Empezó el Señor a sacarte la muerte, literalmente, personas, y tenían que decir las enfermeras y los médicos, solo esto pudo pasar por un milagro, porque científicamente, médicamente estaba muerto. Hay gente que testifica que decían, escuché. Yo le estoy dando a un pastor de acá que contó el testimonio. Es real, está aquí en Broward. El Señor le da la oportunidad de vida. Y uno decía, escuchaba gente, enfermeras y médicos, te decía, este no dura más de 3 días, y la gente se sanaba. No le pongamos mucho esfuerzo, no le hagamos mucho esfuerzo, porque definitivamente lo que hagamos se va a perder de pronto los recursos, los insumos, los suministros, y Dios lo levantaba. Porque Jesucristo dijo, yo soy el único salvador de toda la raza humana. En Mateo 28:18, mire todo lo que el Señor fue ministrando en la humanidad, porque ese es el objetivo de esta mañana. Después de estar 3 meses por fuera y recapitular todo lo que Dios ha hecho por esta tierra, por nosotros y por la iglesia. Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Se levantó una cantidad de información, hermanos. Unos decían que era una cosa, el otros decían que otra cosa, el otros decían que Dios no tenía poder, otros decían dónde estaba Dios, otros decían el hombre más fuerte que Dios. Usted escuchó de todo por la internet. Y en ese momento, leyendo la palabra, el Señor me decía, yo sé lo que está escrito en Mateo 28:18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, ¿sabe qué es eso? Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, nada se mueve sin la voluntad de Dios. Nada. Y ahí el Señor me habló con el próximo atributo y me dijo, yo soy el soberano absoluto del universo, soy el Adonai. Por más que se levante las tinieblas, Dios sigue siendo Adonai. Por más que se levante el plan del enemigo, porque los hay, existen y están funcionando, Dios sigue siendo el Adonai y la iglesia no va a sucumbir ante los ataques de las tinieblas. Ahí encontré personas que en un momento decían, ¿dónde está Dios? Dios no existe. Hay gente que se reía por la internet. Hay gente que aún burlescamente se reían delante de los medios de comunicación diciendo, Dios no existe. Si está, ¿dónde está Dios? ¿Cómo es posible que nos pone en jaque una sola cosa chiquita, diminuta, que no se puede ver a los ojos del hombre? ¿Cómo es posible que Él permite tantas cosas? Y Dios le ha hablado a la iglesia, yo sigo siendo soberano. Al que llamo, lo llamo, y al que dejo, lo dejo por un propósito. Jehová es Adonai. ¿Estamos acá?
Mateo capítulo 25, 31 dice, y esta es una porción grande que me pareció muy interesante: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor. ¿Quién aparta? El pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a la derecha. ¿Dónde fue? A la derecha. Y los cabritos a la izquierda. ¿Quién los hizo? El pastor. Y después dice, y entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Quiénes son los de la derecha? Las ovejitas. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado desde la fundación del mundo. Amén. El Dios que nosotros conocemos nos enseñó: yo determino el destino eterno de los hombres. ¿Por qué hicimos énfasis 3 meses orando? Y la mayoría de veces que usted escuchó las oraciones, los que nosotros asistimos al chat, al Zoom, y oramos día y noche, parecía repetitivo como loro. Siento en mi espíritu que hay gente que se cansaba. Repiten siempre lo mismo, pero la oración más importante que hicimos en 12 semanas fue por la salvación de las almas. Oramos por hermanos que tenían problemas de salud. El Señor sanó a unos, el Señor se llevó a otros en su infinita gracia y voluntad. Oramos por los que están en el último momento diciéndole: Señor, creemos que tú eres el Dios del último minuto, de la última media hora, con tal de que se arrepientan y se salven, porque Él es el que destina la vida eterna de los hombres. Este no es el tiempo de pedir: Señor, edificios grandes, Señor, casas grandes, Señor, que hayan más unción de revelación. La palabra está revelada, hay palabra profética, pero no necesitamos revelación. Necesitamos en este tiempo estar orando por la salvación de los hombres, porque en el último caso de todo lo que vivió en las estadísticas de la tierra, Él es el que determina la historia eterna. Y Dios me enseñó y me dijo: yo determino el destino eterno de cada hombre. Ustedes solo prediquen la palabra. Porque mi hijo, yo cuando dije pastores, es porque el pastor es el Señor Jesús. Él dice, literalmente, dice la Biblia en Mateo 25, 31, y entonces Él pondrá a su derecha las ovejas y a su izquierda los cabritos. ¿Por qué este punto? Porque aún en ese momento nosotros vimos partir hermanos nuestros, piezas tal vez fundamentales en ministerios. Si ustedes saben de qué estoy hablando, nosotros lo conocimos y somos quebrantados, fuimos quebrantados. Yo fui quebrantado por la partida de los pastores. Decía: Señor, pero están jóvenes. Si en mi vida ministerial yo he sido quebrantado fuertemente por alguien, esta es la segunda vez. Yo escuché una noticia y me doblegó. Siendo cristiano, decía: Señor, ¿cómo es posible? Y ahí recibí la palabra donde el Señor me enseñaba: hay que seguir orando por las almas. Hay que seguir orando por las almas. Los que conocen de Cristo, si yo los llamé, es porque ya cumplieron su propósito. Pero enfócate por los que no conocen todavía el propósito eterno. Y ahí conocí el atributo de Dios, donde me decía: yo soy el que determino el destino eterno de los hombres. Nosotros predicamos la palabra, y escuchen esta estadística: va a salir donde en este tiempo la mayoría de la población de la tierra ya escucharon tan siquiera una sola vez en su vida el nombre de Jesús. En la mayoría de la tierra, no estoy hablando de las tribus no alcanzadas todavía, pero donde se llegue el internet, donde llegue el satélite de televisión, donde llegue un mensaje de celular, ya no pueden decir ellos que no hayan escuchado el nombre de Cristo. Por eso es una tarea predicar en este tiempo, porque aunque Él lo destina, porque Él va a decir: llegará un día en el cual el Rey le dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, de dar el reino preparado. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Nosotros debemos seguir predicando el Evangelio y darle gloria a Dios por aquellos que ya corrieron la buena carrera, pelearon la buena batalla, pero seguir orando por los nuestros. Por eso orábamos por los nuestros que estaban por YouTube, oramos por todos aquellos familiares nuestros que no hayan conocido a Jesucristo como Señor y Salvador, porque nosotros conocemos el destino eterno. Oramos por nuestros jóvenes, porque nosotros sabemos que al cielo no se va por apellido, se va por un encuentro personal.
Me ministró mucho porque ese fue el momento en el cual yo sé que en mi vida fui quebrantado por un siervo de Dios. Y como todo hombre tuvo que hacerle preguntas al Señor. Romanos capítulo 11 versículo 36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Ahí aprendimos porque de Él, ¿de quién está hablando? De Cristo, y por Él, por Cristo, y para Él, para Cristo son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Nos enseñó que Él es más valioso que todas las riquezas combinadas en el mundo. Tuvo esta visión y dice: aunque me pongan todo el oro de la tierra al lado de la cruz, pesa lo que hay en la cruz. Aunque el hombre ponga toda la plata y el oro a los pies de la cruz y puedan forrar toda la calle y el camino al Gólgota con oro, así tuve esa visión. Todo ese oro no se compara a lo que en realidad cuesta la vida de mi Hijo Jesucristo. Y ahí aprendí que Él es más valioso que todas las riquezas combinadas del mundo. ¿Saben por qué? Porque llegó un momento que aún en la economía se fue a pique. Un día se fue a pique completamente. Se empezaron a quebrar las empresas de aviación, cerraron las empresas, Apple iba a despedir allí, Nike iba a despedir allá, y uno veía que toda la economía hacía al piso. Había gente que decía: si usted viera el descalabre que tuve en la bolsa, no la quiero ni mirar. Me dijo: mi hijo vale más que todas las riquezas combinadas del mundo. Y wow, Señor, y hay veces menospreciamos tanto a tu hijo, hay veces menospreciamos tanto ese regalo. Y hay veces le damos tan poco, le damos las migajas a Jesús. Buscamos el lingote y le damos migajas a Cristo. Y me llegó esta frase que le hemos compartido por muchas veces: si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Pero si no lo tenemos a Él, nos falta todo. Y el hombre aprendió eso. Los ricos tenían el oro y no lo tenían a Él. Y se quedaron sin oro. Y tuvieron que conocerle a Él. Si usted y yo hemos aprendido algo, es esto: yo sé, y lo oramos en la congregación, lo oramos en las casas, lo oramos en el Zoom. Sabíamos que en esta casa el Señor nos iba a alimentar, que tenía que haber alimento, de alguna forma iba a sacar el alimento. En momentos en los cuales nosotros oramos: Señor, ayúdanos a mirar si hay algún hermano que tenga necesidad, tal vez por pena no lo quiere decir, que le podamos dar los alimentos. Y el Señor me dijo: descansa en mí, porque si me tienen a mí, lo tienen todo. Si yo pude alimentar a Elías con un cuervo, puedo alimentar a mis hijos y enviarles siervos y siervas a su casa. Y así lo vimos. Como pastor, tengo que ser una persona que tiene que ser cuidadosa, tengo que manejar lo que es la confidencialidad. Pero hay testimonios en esta casa donde personas sin esperar le llegaba una bendición a su puerta. Gente que estaba en la casa y les tocaban la puerta, y uno decía: ¿quién será ahorita? ¿La policía? ¿Alguien? No, abrió uno la puerta, una caja de comida en el piso, decía: gloria a Dios. Hermanos que se mueven en la parte comunitaria, vi la mano de Dios en esta casa. La vimos. Y siempre vamos a decir: si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. No nos preocupamos por el edificio, no nos preocupamos por la renta. El gobierno hace las cosas, el gobierno hizo las cosas, pero teníamos algo claro: vida espiritual y alimento en la mesa. Son las dos prioridades. Y en esta casa dijimos: que falte lo que sea en el edificio, pero que tengamos vida espiritual y alimento en la mesa. Si dejamos de pagar algo, le dejaremos de pagar, pero en la casa de nuestros hermanos tiene que haber alimento en la mesa. Y por eso le preguntamos: ¿quién tiene una necesidad? Y ni siquiera necesitamos hacer muchas cosas de esas, porque aún entre ustedes se bendecían. Estoy hablando de cosas que aquí pasaron. Se bendecían entre ustedes. El hermano llevaba algo y se lo regalaba a alguien. Llegaba a una puerta y le ponían comida en la puerta. Dios tiene cuidado de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! El Dios que yo conozco es el Dios que honra al que le honra. El Dios que yo conozco es el Dios que bendice al que en realidad sabe que está pegado a Él. Yo no digo que no va a bendecir al resto de las personas, pero el Dios que yo conozco, que sabe nuestros corazones, es el que me ha enseñado: si lo tengo a Él, lo tengo todo. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Si no tengo a Cristo en mi corazón, me falta todo. Mateo 22:37, mire qué versículos, mire todos los versículos. Podríamos quedar hablando de muchos versículos. Mateo 22:37, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mire qué versículo tan poderoso. Jesús le hacen la pregunta, le dicen: Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Lo quieren corchar entre comillas, y Él entrega esa palabra. Ese es el primer mandamiento: amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Filipenses, más adelante en el apóstol Pablo dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, en Filipenses 3:7, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual, escuchen esto, lo he perdido todo. Literalmente hay gente en este momento en la tierra que en un momento dado, de depender de una economía, de depender de un trabajo, de depender de una bolsa, lo perdió todo. Pero aquí Pablo está diciendo desde el punto de vista espiritual, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire, hermanos, yo quedo muy corto para poder explicar lo que tal vez ustedes saben mucho mejor que su servidor, de lo que pasó en la tierra. Pero los registros que hay fueron cosas grandes, descalabros grandísimos. Todavía hay protestas por la gente que está perdiendo sus empleos, que van a seguir perdiendo empleos en Europa. Pero ¿sabe qué aprendimos también en este tiempo la iglesia? Y esta frase la anoté. Él debe ser amado por encima de todas las personas y de todas las cosas. Él debe ser amado por encima de todas las personas y de todas las cosas. Si algo aprendió la humanidad en este tiempo es el que puso su mirada en Cristo, el que levantó su mirada a Dios, tiene que aprender lo que dijo Jesús a través de Mateo 22 y lo confirmó Pablo en el capítulo 3 de Filipenses. Él debe ser amado por encima de todas las cosas y de las personas. Cuando Dios quiere tratar nuestra vida, aún en la idolatría, nos va a llegar a momentos en los cuales tenemos que aprender, o me amas a mí o amas las cosas de la tierra. Pero si me amas a mí, no puedes amarme igual que lo que amas las cosas de la tierra. Y ahí cuando conocí ese atributo y nos lo confirmaba en nuestro tiempo de oración, yo debo ser amado por encima de todas las otras personas y de las cosas de la tierra. Por eso Pablo vivió esa experiencia donde dijo, todo lo que yo conocía lo estimé a pérdida, con tal de conocer a Cristo. Y hay testimonios preciosos que están pasando en este tiempo también por eso. Hombres que se confiaban en sus finanzas, hombres que confiaban en sus riquezas, hombres que confiaban en sus puestos, los perdieron de la noche a la mañana. Y yo no me gozo por eso, me gozo es porque el resultado fue que conocieron a Cristo. De ese sí me gozo. Esa gente aprendió a darle el lugar que se merece, la vida espiritual y la salvación en Cristo Jesús. Y hoy están viendo la vida diferente porque ellos aprendieron entonces que si se ama a Dios por sobre todas las cosas, el resto son añadiduras. ¿Sabe qué pasó en la tierra en lo económico? Dios le quitó las añadiduras a los hombres para que aprendiésemos a confiar de Él. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que eso es un mensaje de ustedes dirán, pastor, todos estos versículos hemos estudiado como cristianos. Mire todo lo que habla Dios a la tierra. Mire todo lo que Dios nos trajo a la mente para prepararnos y traernos nuevamente a lo que dice el Apocalipsis, al primer amor. Porque para ir resumiendo, la iglesia moderna estaba perdiendo el primer amor. El cristianismo moderno estaba perdiendo el primer amor. Nos habíamos vuelto cristianos profesionales. Nos habíamos vuelto predicadores profesionales. Nos habíamos vuelto servidores profesionales. Y el Señor en Apocalipsis nos lo estaba trayendo. Decía, lo que pasa es que para poderle mostrar que yo sé primero todas las cosas, los tengo que traer nuevamente al primer amor. Y para traerlos al primer amor, les tengo que quitar las añadiduras. ¿Cuántos están durmiendo? Santo. ¿Sí o no? Las añadiduras no fueron quitadas para buscar el reino de Dios. La iglesia moderna, el cristianismo moderno sacó mucha enseñanza en este tiempo, y en el 2018 el Señor dio una palabra profética sobre esta casa, un 31 de diciembre para arrancar, creo que fue el 2019, y entonces nos dijo, voy a mover el piso, voy a sacudir el árbol de mangos, y voy a conocer quienes me aman de verdad, y voy a conocer quiénes son aquellos que están firmes en mi camino. Y para poder Dios obrar en nuestras vidas, nos tiene que llamar la atención en algo. Y a la humanidad les quitó las añadiduras. Porque cuando usted conoce la grandeza de Dios, las riquezas puestas en la tierra son añadiduras para Dios. El hombre cava metros y metros y metros bajo la tierra para encontrar un oro, para encontrar una esmeralda, y eso son añadiduras para Dios. Cuando Dios ve que la iglesia cristiana moderna se está desviando, hizo no solamente que el mundo viviera una situación, sino llama la atención de la iglesia para decirle, necesito que te encierres y vuelvas al primer amor. Y entre ustedes los testificaron. No tenía tiempo, pero hoy leo más la palabra. No tenía tiempo, pero hoy estoy orando más, aunque fuese repetitivo, pero estamos buscando a Dios. No tenía tiempo por mi esposa, pero hoy estoy sentándome más días de la semana a comer con mi esposa, que es más importante que estar haciendo 100,000 cosas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Aquí aprendí algo importantísimo en la vida de un cristiano.
Dios debe ser amado por encima de todas las cosas. ¿Sabe qué está haciendo Dios? Escuchen, y esto creo que queda en YouTube. No soy profeta, pero lo veo por el Espíritu. Dios está preparando la iglesia en este tiempo para afianzarla más en su palabra, para estar preparados para lo que viene. Porque para Dios promover de un nivel a otro, primero tiene que prepararnos en el primer nivel. No nos va a mandar sin preparación para el segundo. Si usted mira la historia de Israel, la llevó a conquistar cuando sabía que estaban preparados y que iban a entender que Dios daba la batalla y Dios daba la victoria. Y en la vida del hombre, para podernos llevar a poder comprender lo que viene, para podernos llevar preparándonos a lo que viene, para podernos adiestrar para lo que viene, Dios tenía que poder volver a traernos a conocer el primer amor y afianzarnos en saber que Él tiene que ser el primero por sobre todas las cosas. Viene un mensaje que va a tratar de darles para un jueves, que va a ser un estudio. Le animo que usted no falte, porque hay un mensaje a la luz de la palabra, la luz escatológica, que es lo que se está vislumbrando en la vida de los ministerios, de la iglesia de Cristo, de acuerdo a la Biblia, para lo que se está viniendo. Dios iba a hacer todo esto y lo está permitiendo porque nos está preparando a nosotros para fortalecernos en la fe, fortalecernos en su primicia, en que reconozcamos que sea el primero para podernos guardar del tiempo venidero. Escuchen lo que yo recibí en la palabra en el Señor en este tiempo. Voy a hablar como responsable de poderles servir a ustedes en esta casa. No me siento mal de predicar del reino. No me siento mal de ser tan incisivo en la vida del reino. Porque lo que Dios va a hacer de aquí en adelante, lo ha estado preparando por meses en las congregaciones, tal vez por años, de afianzar al pueblo en la palabra. Porque lo que nos va a ayudar a prevalecer en los próximos tiempos va a ser el afianzarnos en la oración y en la palabra. ¿Cómo se adquiere la fe? Por la oración y la palabra. Y el Señor nos muestra en la vida del reino. Yo le afianzo mis principios al pueblo. Yo le afianzo el modelar de Cristo al pueblo por la palabra, por la oración, para que estén firmes para lo que ellos puedan ver. Viene un tiempo en el cual vamos a hablar de la fe. Solamente les adelanto esto. Por tiempo, mucha gente interpretaba la palabra cuando dicen, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pero eso es más, mire, ese versículo tan chiquito, tiene tanta profundidad que la vamos a desarrollar. Y ese versículo no solamente era para el inicio del Nuevo Testamento, ese versículo se va a empezar a ver de aquí en adelante como nunca antes, y cuando lo comprendamos, vamos a ver todo lo que quiere decir ese versículo. Y todo lo que se va a avecinar va a estar basado y fundado en la fe. Por eso es que en este tiempo el Señor nos enseñó es, si ustedes buscan mi rostro, si ustedes me dan mi prioridad, si ustedes saben que yo soy el todo por sobre todas las cosas en ustedes, si ustedes saben que yo soy el que debo ser alabado por sobre todas las cosas, no importa el tiempo venidero, estarán firmes y aunque se vengan borrascas, yo los voy a guardar. Él debe ser amado por sobre todas las cosas. Y voy a terminar con estos últimos versículos que el Señor me ministró. Ahora les digo, hay mucha palabra que usted pudo haber tenido la oportunidad de leerla durante estos 3 meses. Pero usted también habló al corazón en Lucas capítulo 16, versículo 24. Y Lucas en capítulo 16, versículo 24, en traducción en lenguaje actual, dijo, luego Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, escuchen esto por la traducción que hay allí, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Si usted quiere ser discípulo de Cristo, muera a la voluntad suya. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Si solo les preocupa salvar su vida, que esto pasó en estos 3 meses, caímos en paranoia. Y yo no estoy diciendo que estoy en contra de la medicina, yo estoy diciendo que estoy en contra del gobierno, pero en una forma la humanidad cayó en paranoia. Si ustedes solo le preocupan en salvar su vida, la van a perder. Pero si ustedes deciden, dar su vida por mi causa, entonces la salvarán. Ya aprendí una cosa también. Dios es soberano y Dios llama al que quiere llamar en el tiempo que quiere llamar. Pero también aprendí que en este tiempo hay mártires. Yo aprendí que en este proceso hay mártires. Hombres y mujeres que estuvieron en la capacidad de entregar su vida por la vida del prójimo.
Escuché testimonios de cristianos que pasaron por este proceso. Me ministró mucho uno que le dije un tiempo de oración. Una señora ya de edad está necesitada un respirador. Llega un joven, no se sabe si conocía de Cristo, si no conocía de Cristo. Pero esta mujer tuvo la capacidad de decir: no me den esa máquina a mí, entréguensela a este joven que tiene tal vez oportunidad de vivir. Y lo hicieron por él. Yo vi mártires en esta época. Yo vi hombres y mujeres, médicos, enfermeras que dieron esta palabra. Si la traemos al punto de vista espiritual, seguro que es cuál. Nosotros poder saber que tenemos que poner nuestra vida por causa del evangelio, porque nosotros ya somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Si no, tengo que predicar Juan 3:16. Vuelvo y digo, nosotros somos salvos. ¿Cuántos lo creen? Por lo tanto, la Biblia dice: pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces la salvarán. Y ahí aprendí por qué cristianos partieron en este proceso. ¿Están con el Señor? ¿Sí o no? Están con el Señor. Y de ahí fue la palabra que recibí el Señor también. A Él debemos seguir de una manera radical y obedecer sin importar el costo. A Él debemos obedecer de una manera radical sin importar cuánto va a ser el costo. Y este punto, para los que toman nota, no me dejen olvidar para el día jueves que vamos a estudiar este tema, porque esto nos va a servir como principio para ese tema que vamos a estudiar y para los tiempos que se puedan venir, a la luz del Apocalipsis y a la luz de Mateo capítulo 24 y a la luz de las cartas paulinas. Vamos a aprender que en este tiempo vamos a ser radicales, cristianos radicales como nunca antes. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Porque Jesús lo enseña y el Señor me dijo: di a la iglesia de que yo debo ser seguido de una manera radical y sin importar el costo me deben de obedecer. Al Jesús que nosotros seguimos todavía sigue hablando el Espíritu Santo. Y en este tiempo el Espíritu Santo va a seguir susurrándole a los hombres: mantente firme, no desmayezcas. En medio de la prueba, no desmayezcas. En medio de la persecución, no desmayezcas. En medio de que te cambien los sistemas de las leyes, no desmayezcas. Sigue defendiendo mi nombre, porque el que defiende mi nombre tiene salvación, regalo de vida eterna, y yo lo guardo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dentro de los tiempos de oración, muchas congregaciones también oraban: Señor, que en tu iglesia no falte la fe. Señor, que tú nos afiances en la fe, que no vamos a claudicar en la fe, que los hermanos no se vayan a apartar, que los hermanos no se vayan a dejar del camino cristiano después de estar reunidos en la congregación. Se quedan en sus casas, no volverán a los recintos, no volverán a buscar tu rostro, tu presencia, se van a ver todo el Netflix. Y oramos por la fe, porque si algo se va a necesitar para sostener en los próximos años que viene es fe. Escuchen, lo que se va a necesitar en los próximos años, necesitamos fe. Eso es lo que vamos a necesitar y eso es lo que vamos a desarrollar. Van a ver en realidad, a la luz de la palabra, qué quiere decir ese versículo, y nosotros aprender a vivir de una manera, un cristianismo radical. No quiero adelantarle más porque ya hasta el tiempo que me pasó. Romanos capítulo 8, versículo 14. Y estas son las fresas del pastel. Ustedes saben que me gustan las fresas al final, que el Señor dice: mira, con esta en realidad quiero que mi pueblo entienda lo que queremos compartir. No estoy obrando en vano, no estoy haciendo las cosas arbitrariamente, no estoy haciendo las cosas para hacerlo sufrir, no estoy haciendo las cosas para que la gente pierda el sueño, para que pierda la esperanza, sino que por el contrario, las estoy haciendo para afianzarlos más en mi vida, las estoy haciendo para que crezcan más su fe, las estoy haciendo para que levanten más su mirada hacia mi trono, las estoy haciendo para que en realidad se postren delante de mí. Porque si la salvación viene y está cerca, cuánto más nosotros no debemos de vivir una vida cristiana en santidad y con una vida radical para Cristo. Dios está preparando a su iglesia. No lo digo yo, voy a compartirlo, el pensamiento de muchos siervos de Dios. Aunque Dios es uno y Dios soberano, Dios tuvo un trato con la humanidad y tuvo un trato con la iglesia diferente. Escuchen, aunque Dios es uno y es soberano, Dios tuvo un trato con la humanidad y Dios tuvo un trato con la iglesia en este tiempo de manera diferente. Y eso nosotros lo vamos a ver. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Amén, somos nosotros. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Aleluya. Gloria a Dios.
Jesús dijo, el espíritu de esclavitud no es mío, lo quité, pagué por ustedes en la cruz del Calvario, ya son esclavos míos de Cristo, pero en la esclavitud de la libertad, difícil entender el término, pero somos esclavos libres, libres del temor. Y yo sé que yo experimenté temor, yo me cuidé. Hay hermanos acá con mucho amor que me decían, pastor, no salga si no necesita salir, yo le llevo la leche, le llevo el agua, no salga por favor, fui honrado por eso. Yo sé también lo que es tocar a las puertas del temor en mi casa, porque es que yo todavía siento, yo todavía soy carne. El que le predica aquí solo el espíritu es mentiroso. Yo predico la palabra en el espíritu, pero yo soy un hombre. Y yo también tuve temor y el Señor me hablaba. El Señor no me da un espíritu de temor ni de cobardía. Prepárate, mira, yo te he recibido como mi hijo. Porque todas esas cosas tocaron en 3 meses. Todas esas cosas tocaron en 3 meses. Y el Señor me habló en esa palabra, por eso digo que la cerecita en el pastel. Pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hay recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Ay, Señor, qué descanso daba esta palabra. Qué descanso daba esta palabra en esos momentos. No toma carga, Señor, guarda a los hermanos que van a salir al trabajo. No nos permitas tener malas noticias. Guarda a los hermanos que yo sé que me comentaban, hermanos, pastor, yo tengo una condición médica que tal vez me tengo que cuidar y voy a tener que salir, me obligan a trabajar. Y yo, Señor, guárdalos, ponle ángeles, por favor. Se siente uno impotente, estoy en la casa, lo que mejor que puedo hacer es orar, leer la Biblia, pero ellos van a tener que salir, guárdalos, por favor. Mira que tienen hijos, mira que tienen esposa, mira que tienen familia. Y te llegan esos momentos de ansiedad, te llegan esos momentos de desesperanza. Uno decía, Señor, guárdanos. Pero el Señor me decía, pero si ustedes saben que yo no les doy un espíritu, Señor, de temor. Yo les doy a usted la oportunidad que me digan, Abba Padre, que me clamen y que ustedes sepan que son mis hijos. Y la palabra se cumplía porque todas las cosas del Señor obran para bien. Amén. Por eso estamos aquí completos, creyendo en Dios, guardándonos en Dios. Me gusta la última porción, creo que tengo para compartirles bíblica, está en ese mismo versículo, pero en traducción del lenguaje actual. Mire cómo dice Romanos capítulo 8, versículo 14. Todos los que viven, por eso me gusta esta versión, escuchen, todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Cómo yo sé que es un hijo de Dios? Porque vive en obediencia al Espíritu de Dios. Te susurra, obedécele. Lee la palabra y te habla, obedécele. Siguen los principios y ese es un hijo de Dios, porque el Espíritu de Dios que les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. ¿Sí o no? Porque si nacimos del Espíritu, no importa lo que nos quiera bombardear el enemigo, el pensamiento, las redes, la internet, la televisión, la palabra dice, como nacimos en el Espíritu, ellos ya no nos pueden esclavizar. Me voy a lanzar con esto y sé que estamos hablando por internet. Si esto es plan del enemigo y el maligno nos quiso esclavizar con un pedazo de tela, y aún así la iglesia sigue alabando, aún así la iglesia sigue predicando. Si se pensó que a la iglesia vienen a callar con una tela por no adorarle, le vamos a adorar aun cuando nos falte oxígeno hay veces. Mientras que no nos tengan las manos atadas, mientras que el espíritu sea libre, seamos libres en Cristo y podamos cantar, no callaremos de adorar a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quisiera meterme en detalles, pero yo sé que llega un jueves en el que vamos a poder compartir. Por favor, ese día vengan sin afán, sin carrera, y vamos a estudiar esa palabra profundamente para ver todas las cosas desde el punto de vista de los ojos espirituales. Pero mire lo que dice la palabra, vuelvo y lo repito, versículo 15, porque el espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. Y ese día solté un peso porque dice, papá, gracias. Estaba angustiado, estaba tal vez desanimado. Mi esposa sabe, usted sabe que es uno que la esposa todo el día y noche, 3 meses en la casa, lo ve para allá, lo ve para acá, salir a mirar las matas, echarle agua a las matas, orar al Señor. Le llega un momento en que usted dice, ya que no sé qué voy a hacer, ¿qué pasa? Vamos a orar por los hermanos. Pero aprendí esta palabra en ese tiempo, apréndeme a llamar papá. ¿Sabe por qué? Porque usted al papá le pide lo que quiere. Porque usted en el papá descansa. ¿Sabe por qué los 2 niños de la hermana Angelita están tranquilos? Porque está el papá y la mamá. ¿Sí o no? No están para infundirle miedo, están para amarlos.
y puede tener una cercanía mucho más grande. Tengo una buena relación con mi padre, una bonita relación, un buen testimonio con mi padre, un buen ejemplo, pero el amor del Padre excede todo amor que hay en la tierra. Y ahí aprendí a descansar también. Señor, tú eres mi papá, y mi papá quiere lo mejor para mí, y me va a permitir vivir lo que yo tenga que vivir. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Y este es el resumen después de 3 meses. ¿Qué aprendiste? ¿Qué tan valioso yo soy para ti? ¿Qué tan valioso es mi Hijo Jesús para ti? Y tuve que llegar a cerrarlo con una frase que es el título del mensaje: Él lo vale todo. Jesucristo lo vale todo. ¿Cuántos dicen amén? Lo vale todo. Le vale mi tiempo, mis fuerzas, mi esfuerzo, mi entrega, mi economía, mi familia, mi casa, el ministerio. Él lo vale todo. ¿Sabe por qué? Porque en esos 3 meses comprendí mucho más que Él lo dio todo por amor a nosotros. Y ese versículo martillaba: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida ni la muerte. Y hay gente que partió. Ni lo alto ni lo profundo, ni los potestades ni los principados, nada me podrá separar del amor de Dios, porque Él lo vale todo. ¿Cuánto un aplauso fuerte al Señor por eso? Si esto no basta en estos versículos, reconocer los atributos de Dios, todo lo que has hecho por nosotros, todo el plan que tiene por nosotros, y reconocer que lo vale todo en nuestras vidas, hermanos, no sé qué más poderles compartir en este día, pero yo aprendí en todo este tiempo: Jesucristo vale todo. No importa la economía cómo se haya caído, vale más Jesucristo que la economía. No importa cuántas empresas se cerraron, ojalá que el Señor vuelva otra vez a darle la gracia a todos esos empresarios para poderlas abrir, pero Él vale más que las empresas, Él vale más que los virus de la tierra, Él vale más que las artimañas del enemigo, Él vale más que el temor que me quiere acosar de noche para perder el sueño, para perder la paz, para caer en la incertidumbre de lo que va a pasar. Él lo vale todo. Y cuando lleguen momentos de pruebas, de esfuerzo, va a decir, usted y yo vamos a decir, vale la pena esforzarnos porque Él lo vale todo. Y en esos tiempos de meditación está la última parte de mi meditación. ¿Por qué lo vale todo Jesucristo? Porque Él, al entregarlo todo, derramó hasta la última gota de sangre. Porque Él entregó todo. Y el reino de Dios está dispuesto, con el buen contexto que va a decir de la palabra, jugárselo todo por la iglesia. Por eso la iglesia no va a morir. La iglesia va a prevalecer, porque Él lo vale todo. Padre, nosotros te damos gracias en esta mañana, porque en este momento de este primer servicio, después de 12 semanas retirados en nuestras casas,